Hay que recordar lo que decíamos del bono de 100 años, ¿no? Que fue en junio de 2017, fueron 2.750 millones de dólares a una tasa de interés, y esto es el peligro de esta cláusula de aceleración. Uno dice, quizás 2.750 millones de dólares dentro de la estructura del canje de 68.000 millones, dentro de ese universo de 120.000 millones de dólares emitidos con privados, bonos privados, donde el 55% están bajo legislación extranjera. Bueno, no sería el bono de los 100 años tan peligroso, pero es un interés del 7.125% anual, y que si permite la aceleración me tenés que pagar todo el capital por el incumplimiento, por haber quedado en default, más todos los intereses durante 100 años. Ahora, uno lo que se pregunta siempre en materia de deuda es ¿qué se renegocia? ¿De dónde vienen los títulos? Porque lo hemos escuchado, sobre todo en un momento de crisis como la pandemia, donde hay que ser solidarios, donde hay que abocarse a la salud pública y colectiva y a la vida de los argentinos, y no estar destilando algún que otro billete o dólar o nuevo bono que devenga a futuro intereses, comprometer el futuro inmediato, porque estamos hablando de 3 o 4 años, a pagar una deuda que, si uno empieza a analizar y empieza a ver quiénes son los que emitieron, por ejemplo, el bono a 100 años, Caputo, y quién lo compró, bueno, compró la financiera donde participó Caputo, donde llegó a ser uno de los líderes. Si uno se fija, la ley de pago de fondos buitres 2016 o el megacanje de letras del Banco Central por 5.000 millones de dólares, los bancos designados, licitación directa, contratación directa, no hubo licitación, Deutsche Bank, el HSBC, el Citigroup, el JP Morgan, bancos donde, Caputo hizo toda su carrera, donde Bausili hizo toda su carrera también, y están comprometidos ellos, es decir, funcionarios que han comprometido a la Argentina, han endeudado a la Argentina en forma irresponsable para pagar vieja deuda y para hacerse cargo de las deficiencias económicas que iban generando, y además ellos lucraban comprando los propios títulos a nivel financiero. Claro, lo que pasa es que te darás cuenta que aquí siempre se habla de los problemas de la deuda, pero no de los responsables de la deuda. Y los responsables siempre zafan. Y esto que vos planteabas, es decir, claramente muestra cómo se manejó la deuda en la Argentina, cómo se sigue manejando. Y yo te digo, es tal la irresponsabilidad que cuando el ministro Guzmán fue al Congreso hace unos meses a explicarle a los diputados lo que pensaba negociar, sobre 257 diputados, había 133, la mitad del hemiciclo estaba vacía. Por otro lado, no se entiende que apenas asumir gobierno dijeron, bueno, vamos a estudiar una propuesta de reestructuración y mientras no vamos a pagar. Y se han pagado, según cálculos de Juliano, que me acercó hace poco, más de 4.500 millones de dólares. Por otro lado, la semana pasada se le pagó al Fondo Monetario 323 o 327 millones de dólares de una cuota de intereses. Y el fondo, que dice que la deuda argentina no es sostenible, que hay que hacer una quita, sí, que la hagan los acreedores, yo y un peso. Entonces, acá hay una serie de incongruencias que, por supuesto, uno tiene que hilar muy fino para ver. Yo me imagino las presiones que está sufriendo el ministro Guzmán, el propio presidente de la República. Con el tema de la pandemia estamos en una situación económica extrema, pero a los acreedores eso no les importa. Y la experiencia argentina es que la Argentina, a pesar de los default, pagó siempre. Y pagó mucho más de lo que no debía pagar. Y por otro lado, si hacemos un análisis como el que hacemos siempre en Aldorso, de los orígenes de la deuda, de las reestructuraciones de la deuda, decimos, ¿cómo es posible que el gobierno, que ha hecho una propuesta que dicen que es agresiva, no tome además otras decisiones de auditar la deuda del Banco Central de los últimos años, de enjuiciar a los responsables, de hacer una especie de algo sistémico sobre la deuda y no limitarse a este arreglo que se lo van a rechazar, que seguramente va a tener que ceder y que, como vos decías hace un rato, seguiremos en esta cuestión de la deuda permanente, donde nunca hay un corte definitivo, porque desde que se va la dictadura hasta el día de hoy, la deuda siempre ha sido un factor gravitante y nunca se quiso terminar con este problema.
Alejo, como siempre, materia de deuda, mira, cuando comenzamos con Aldorso ya en el 2005, que estaba la reestructuración, posterior a la reestructuración de 2005, nos decían, van a hacer un programa sobre deuda externa, se les va a acabar de qué hablar, van a tener que hacer historia. Bueno, historia hacemos. Hacemos porque es indefectible que hay que volver a ver los análisis de la historia, comprender la evolución histórica de nuestra deuda para entender que es una constante. Quizás lo que uno ve es que hay una enorme oportunidad. Ante semejante crisis que ya estamos viviendo, no solamente la pandemia, la económica, pero lo que va a venir después, estamos ante una oportunidad muy grande. O viene una gran flexibilización y la oportunidad es del capital para tratar de salir a flote cargándose la mayor cantidad de vidas posibles y también de sufrimiento, o la oportunidad es plantear otra cosa. Y en otra cosa también ingresa el tema de la deuda. Como decías vos, están emitiendo muchísimo dinero. Yo creo que a los estados, y es el límite del capitalismo y se está viendo en el gobierno, hay que decir que lo del Poder Ejecutivo en general, como ha manejado la pandemia, fue bastante bien. De hecho, aparece Alberto Fernández, su gobierno, cómo se carga la pandemia al decir esto de primero la salud y cómo empieza a pujar los sectores económicos a que se abra la economía sin importar lo que pueda suceder después. Claro que son los límites del sistema capitalista. Si no tracciona una economía capitalista de propiedad privada, es muy difícil que la gente pueda tener ingresos. Y el Estado trata de llegar, pero cuando llega es muy tarde y es tanto el lugar que tiene que llegar que casi se le hace imposible. Por eso uno ve esta emisión constante ¿no? de estar echando mano a todo lo del Estado para financiar. Hay que ver después, cuando empieza a funcionar la economía, la pospandemia, en qué puede terminar esto si no se toman medidas más drásticas. Lo digo porque en la deuda pasa lo mismo, ¿no? Queremos la salud y no la economía. Vamos a privilegiar la salud, sin embargo estamos abriendo la economía porque necesitamos que traccione. Una cosa es el discurso y la intención, y otra cosa la realidad que se impone, y lo mismo pasa con deuda. Queremos ser duros con los bonistas y sin embargo pagamos $300 millones al Fondo Monetario Internacional por las dudas. Queremos ser duros con la salud, vamos a sacar una ley donde declaremos la salud de orden público, de interés público, y sin embargo tenemos que recular porque las empresas se empiezan a enojar. Y yo lo veo, por ejemplo, en la profesión, ¿no? Derecho del trabajo. Prohibimos los despidos, prohibimos las suspensiones, sin embargo en el mismo decreto habilitamos las negociaciones salariales a la baja. Claro, no, además, por otro lado, Facundo, viste el lío que se armó con el famoso impuesto a la riqueza, ¿no? Y yo pensaba, más allá de que podías significar un ingreso de fondos, pensaba, $3 millones, un impuesto del 1% son apenas $30.000. ¿Qué le hace un tipo que tiene $3 millones que le saquen 30.000? Pero hubo una especie de revolución, como si esto fuera la instalación del comunismo o algo por el estilo. Y el otro día estuve haciendo un análisis y en momentos de crisis hay países que han metido un flor de impuesto a la riqueza, y Europa es un claro ejemplo de ello, y se la tuvieron que bancar, y no hubo como acá una especie de explosión de lo que pensaba hacer el gobierno, que además ese proyecto aparentemente ha quedado archivado o no se habla más, ¿cierto? Acá una de las cosas que a mí me preocupan es que los grandes defraudadores del Estado, esas grandes empresas, nunca las tocan y permanentemente hacen lobby para que ellos no se vean afectados. Y así como vos me estás contando de los despidos, ellos siempre quieren conservar sus privilegios. Si de alguna manera no atacamos eso, sé que no es fácil, sé que en este momento de crisis Alberto Fernández no puede enfrentarlos a todos estos lobistas que están haciendo lo imposible para, como vos decís, para que llegue la economía, pues ellos quieren seguir ganando y no les importa que la gente quede en la calle, que se muera de hambre, que la enfermedad se siga expandiendo, ¿no es cierto? Pero si un país soberano no toma este tipo de decisiones, y vamos a seguir en lo mismo, es decir, habrá una nueva reestructuración, seguiremos pagando, las empresas seguirán operando, se terminará la pandemia, pero la Argentina será siendo siempre un país tributario, con una decadencia mediocre, sin las posibilidades. El otro día leía que bueno, que ahora con este tema de la pandemia el mundo va a necesitar alimentos y Argentina es un gran productor de alimentos, pero ¿quiénes manejan los alimentos? ¿Quiénes son los que manejan el suministro de las grandes exportaciones? Y los grandes grupos. Y si esos grandes grupos los seguís sosteniendo, y esto que vos me hablás del capitalismo es lo que últimamente, y uno de los ejemplos claves es el famoso Stiglitz, que acaba de publicar un libro en defensa del capitalismo,
diciendo que la única manera es que hay un capitalismo bueno, que hay que fortalecerlo, que hay que limar algunas desviaciones. Y claro, sin desconocer el gran nivel teórico de Stiglitz, cuando a mí me hablan del capitalismo bueno o que el capitalismo va a funcionar, yo que no soy marxista, digo, bueno, hablar del capitalismo bueno es hablar de la cuadratura del círculo. Es decir, no hay capitalismo bueno. Y las pruebas de lo que es el capitalismo la estamos viviendo ahora a través de todo lo que hemos experimentado, no solo los países emergentes, sino los países del África, del Asia, con las economías destruidas y devastadas. ¿Por qué? Porque hay un 1% de la población mundial que, por supuesto, maneja la mayor parte de las riquezas. El libro de Piketty, El capitalismo del siglo XXI, es contundente. O sea, cuando haces un análisis de cómo se han enriquecido los países que manejan el poder económico, en medio de los otros, decís, ¿qué capitalismo bueno? Pero bueno, nosotros lamentablemente, a través de nuestro actual gobierno y los que hemos tenido, manejan esas variables ambiguas y seguimos como estamos. Alejo, como siempre, te agradecemos este contacto, esta participación en el primer programa de Al Dorso del año 2020 que se demoró demasiado. Se demoró por esto de la pandemia, por agarrarnos a cada uno en nuestras casas, porque se hace muy difícil, somos de La Plata, lo decíamos hoy, y llegar a la radio 60 kilómetros, está difícil sacar los permisos, así que bueno, haciendo un programa de estas características, así, desde cada una de nuestras casas, algo bueno tiene, algo le empieza a encontrar uno a esto de quedarse en su casa, que es utilizar las redes, utilizar la tecnología, y también en tu caso particular, en el caso del Dorso, no soportar el tema musical que viene ahora cuando te echamos a patadas. Bueno. Ahora, ¿lo van a subir al Facebook a esto? ¿Así lo compartimos? Esto lo vamos a hacer en el programa de radio que va a estar saliendo el viernes en el horario habitual. Y después sí, el video que estamos grabando por estas aplicaciones nuevas va a salir en Facebook y lo vamos a compartir. Bárbaro. Alejo, te mandamos un fuerte abrazo, cuídate mucho. Igualmente para vos. Adiós. Adiós. Deuda. Al Dorso.